El tratamiento y la cura del cáncer se ha convertido en todo un reto a nivel mundial. Cada día son más el número de casos que aparecen y cada vez es mayor la esperanza de vida. Se avanza en investigación, se mejoran tratamientos, el porcentaje de curados es cada día mayor, pero también creciente la preocupación en la sociedad. Queremos hablar de ello, desmitificarlo y normalizarlo. Y para este asunto tan importante y vital para mucha gente, hemos invitado a toda una institución dentro del mundo de la oncología. Es Pedro Sánchez Rovira, es el jefe de la unidad de oncología del Hospital Universitario de Jaén. Con él comenzamos la segunda temporada en Mejor Hablando. Nuestro invitado de hoy es toda una institución en la especialidad de oncología. Pedro Sánchez Rovira es una de las voces autorizadas que no solo reúne experiencia en este campo, sino que está considerado de los mejores profesionales a nivel nacional. Larga experiencia, visión innovadora en la asistencia sanitaria y en el manejo de nuevos fármacos y terapias personalizadas. A todo ello se une un claro compromiso con la investigación que desarrolla en sus consultas de manera diaria. Tiene una participación activa en numerosos ensayos clínicos y translacionales con especial interés en cáncer de mama. Está al frente de la unidad de oncología del Hospital Universitario de Jaén y forma parte de la prestigiosa plantilla del Instituto Oncológico Vitas. Oriundo de la provincia de Barcelona, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, doctor en Medicina, médico especialista en Oncología Médica, máster en Oncología Translacional y es miembro de las distintas sociedades científicas en el ámbito de la oncología. Es autor de numerosos capítulos de libros y más de 80 publicaciones en revistas de ámbito nacional e internacional. Este es tan solo parte de un extenso currículum. Lo mejor para él es la experiencia vital y las ganas de vivir que a diario le contagian sus pacientes. El aprendizaje, la cercanía, la implicación emocional con las personas, con sus miedos y sus esperanzas por hacer frente a una enfermedad que aumenta en número de casos, como también en el porcentaje de curación. Hoy, en Mejor Hablando, inaugurando segunda temporada, el especialista en oncología, Pedro Sánchez Rovira. Pedro Sánchez Rovira, ¿cómo estás? Bien, vamos, la verdad es que bien, yo me siento bien. Hoy hablamos de cáncer, Sí. de tratamiento, de esperanza, de humanización. Sí. De una enfermedad que nos preocupa y nos asusta mucho, ¿no?, a la población en general, y que, bueno, gracias a gente como tú al frente de esa unidad de oncología, cada día nos da más esperanza, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que no, vamos, me gustaría, lo primero, quitar un poco de trascendencia a la palabra cáncer. Uh-huh. Es verdad que sigue siendo un proceso grave y es verdad que se nos va mucha gente, pero cada vez conseguimos que más gente se cure del cáncer, incluso aquella gente que tiene que convivir con el cáncer porque está en un periodo avanzado y es imposible la curación. Estamos consiguiendo pues, que tengan unas expectativas de vida cada vez mayores y con más calidad de vida. Con lo cual es cierto que, bueno, yo creo que también que es bueno que desmitifiquemos un poco ese concepto, porque está cambiando, uh-huh. Eso es verdad. Y bueno, en el caso mío, pues también tengo la suerte de tener un equipo excelente, con lo cual creo que, bueno, también es bueno pues manifestarlo y que se sepa que, bueno, pues tengo la suerte de poder trabajar con un equipo de profesionales excelente y que da todo lo que tienen para que cada vez podamos ofertar esas mejores expectativas a nuestros pacientes con cáncer. Cada vez efectivamente se nos llama, ¿no?, con las campañas siempre. Hay que desmitificarlo, hay que verbalizarlo, sí, normalizarlo. Pero también es cierto, a veces no sé yo si es contraproducente por aquello de que esta situación también genera miedo, ¿no? Hay mucha gente que no, quizá el desconocimiento o la lejanía con la enfermedad no le ha hecho pensar que quizá la cosa esté mucho más amable que hace unos años. Sí, es verdad, sí está mucho más amable que hace unos años, cada vez más. Es decir, no es un proceso de un día para otro, pero sí es un proceso que vamos añadiendo pequeñas mejoras que con el tiempo dan lugar a que, bueno, pues podamos conseguir que esa mejora
pues sea muy significativa con lo que teníamos hasta hace 10, 15, 20 años. Por ejemplo, ¿qué cosas eran impensables en cuanto al avance en tratamiento hace 20 años? Por ejemplo, hablando de cáncer de pulmón metastásico. Antes se trataba pues prácticamente igual todo aquel tipo de cáncer de pulmón. Hablo de cáncer de pulmón, de mama, es decir, existe ahora primero lo que es una individualización. Se trata de forma muy distinta cada uno de los cánceres y cada uno, por ejemplo, un cáncer de pulmón tiene muchos tipos que se tratan de forma distinta. Por un lado, esa individualización en función de un mejor conocimiento que tenemos de la biología molecular. Porque esto nos ha permitido diseñar una serie de fármacos dirigidos a esa alteración. Utilizamos también pautas de inmunoterapia que han dado lugar a que lo que antes podía ser una expectativa de vida de 6, 9 meses, ahora se convierte en años, con muy buena calidad de vida. Esa es la diferencia. Decidir un día ser médico. Sí. Y no solo ser médico, sino ser oncólogo. Sí, sí. ¿Cómo nace esto en una persona? Porque ser médico ya es importante, un paso importante, una profesión de gran responsabilidad, pero ser oncólogo tiene otras connotaciones también, ¿no? Yo creo que ser médico es, bueno, en mi caso creo que somos muchos, es algo vocacional. Yo creo que desde pequeño quería ser médico. Y la oncología muchas veces te viene definida por esa inquietud, curiosidad en intentar mejorar algo que tiene mucho margen de mejora. Es como un desafío. Y luego también un poco la vida, en mi caso, me marcó mucho, pues, bueno, aquellos profesores que tuve en la facultad. Yo me acuerdo, yo estudié medicina en Sevilla y tuve la suerte de estuve un tiempo en oncología pediátrica con un oncólogo pediatra que me parecía, me parecía Dios. Y quizás eso también determinó un poco afianzar esa inquietud y bueno, al final pues no fue oncología pediátrica, sino que fue oncología médica, pero ahí sí fue un poco cómo se determinó el hecho de elegir oncología. Por un lado, alguien, no sé, que te inspire, que eso es importante en la vida, y bueno, pues también esa curiosidad en algo que realmente, bueno, ahora es verdad que han cambiado muchísimo las cosas en oncología, pero yo, en cuanto yo empecé la oncología, pues todavía, bueno, y queda mucho por hacer, pero antes todavía quedaba mucho más por hacer. Y eso fue lo que determinó un poco el que al final, pues bueno, terminase siendo oncólogo médico. ¿Tener cáncer en Jaén o en otra provincia española? ¿Puede esto afectar o cambiar el tratamiento, la esperanza de vida? Bueno, sí es verdad que en algún momento, y hablo en el pasado, ha habido diferencias en cuanto a lo mejor en dónde se te diagnosticaba ese cáncer. Yo creo que ahora las diferencias prácticamente han desaparecido. El nivel de la oncología médica y luego todo lo que envuelve el tratamiento del cáncer por todas las especialidades, creo que en España tiene un nivel excelente. Y ahora yo no creo que podamos decir que las expectativas de vida puedan ser distintas de una provincia a otra. Yo creo que tenemos la suerte de contar con un sistema que necesita perfeccionar, pero esa inequidad, esas diferencias se van soslayando y creo que ahora sí es posible, bueno, pues que las opciones de tratamiento puedan ser tan válidas en un sitio como en otro. Pedro, ¿qué importancia la tarea del médico desde el punto de vista del diagnóstico, del tratamiento, pero qué importancia también cuando vas a una consulta y te van a dar la mala noticia? Sí. Esto hay que saber gestionarlo y sobre todo esa humanización hacia las personas porque se van a encontrar con ese anuncio tan trascendente, ¿no? A la hora de dar esa noticia de cáncer, es decir, a una persona que tiene cáncer, hay que tener en cuenta siempre que aunque nosotros podemos ver muchas personas en un día que tienen cáncer, pero para esa persona que tiene cáncer es una de las noticias más importantes de su vida. Eso es algo que nunca hay que olvidar. Y luego hay que dar herramientas para manejar esa noticia. Si somos capaces de dar expectativas, es mucho más fácil. Y luego al final pues existen casos en los cuales es mucho más complicado porque realmente el pronóstico pues puede ser bastante grave y luego también hay que saber en estos casos acompañar a esa persona. Claro, y es muy importante saber hasta dónde se pueden dar esperanzas. Sí, efectivamente. No se puede dar más allá de lo que se puede dar. Es decir, bueno, por eso es decir, bueno, hay veces que sí podemos dar esperanza, pero hay veces que es más difícil o que no podemos y ahí también hay que saber acompañar
en el sufrimiento a esa persona. ¿El profesional se forma para este tipo de encuentros con el enfermo? Sí, es decir, sí tenemos, bueno, siempre hay esa formación continuada que abarca pues desde aspectos mucho más técnicos, abarca pues aspectos en cuanto a nuevos fármacos, cómo cubrir pues los posibles efectos tóxicos de esos nuevos fármacos, cómo enfocar, digamos, al paciente, y también abarca esta parte humana. Y es trascendental, cada vez le damos también más importancia a esa parte. Y sí es cierto que entra en lo que son pues todos los cursos de formación que tenemos. Hay una parte, tanto en cuanto a dar esas malas noticias, y también una formación en cuanto a ética. Pedro, ¿y cuando el enfermo es un familiar directo y cercano del médico? Sí. ¿Cómo se gestiona también esto por parte del médico? Bien, bueno, ahí tiene una carga emocional mucho más. Yo lo he sufrido. Y ahí esa carga emocional muchas veces tienes que compartirla con compañeros, con profesionales, y también tienes que dejar pues que, bueno, analizar a lo mejor desde otra perspectiva. A veces hay que dar un paso atrás y confiar en compañeros, tus compañeros profesionales que te puedan ayudar en una situación de ese tipo. Por lo menos es mi experiencia personal, ¿eh? Es mucho más, todavía más complicado. Entiendo que una situación de cáncer en un joven, en un niño, es doblemente triste para vosotros, que estoy hablando en este caso desde el punto de vista humano, de cómo abordar esto desde el punto de vista humano, ¿no? Sí. De cómo... Bueno, hay una unidad de oncología pediátrica distinta a nosotros en el hospital, pero siento que a veces nosotros también tenemos que tratar pues con chicos, con chicas muy jóvenes. Algún tipo de tumores se dan en adolescentes o gente muy joven. Y bueno, cuando esa persona, bueno, pues ves que tiene una expectativa muy larga de vida por delante, es todavía mucho más difícil. No es lo mismo abordar pues un chico de 22 años, una niña, que una persona que ha cumplido ya 78, 80 años. ¿Por qué? Pues porque, bueno, a lo mejor tiene su vivencia más completada y es más difícil de abordar incluso por parte nuestra, evidentemente. Afortunadamente también es verdad que, bueno, hay tipos de tumores en gente más joven, en lo que es oncología infantil, que el porcentaje de curación es bastante alto. Con lo cual, bueno, pues insisto siempre en que, bueno, también tenemos buenas expectativas. Qué buena noticia en cuanto a la investigación has recibido en los últimos tiempos o que puede ser bastante determinante a la hora de continuar con esos tratamientos y mejorar esa calidad de vida y la esperanza de vida. Sí. Bueno, nosotros en lo que es a lo mejor nuestra especialidad en oncología, es verdad que es un poco lo que comentaba antes. Bueno, son pequeñas noticias, es como una casa, la vas haciendo ladrillo a ladrillo, y son pequeños avances que van haciendo que al final pues tengamos un gran edificio. En oncología, pues ese mejor conocimiento que tenemos de la biología molecular nos ha llevado a, bueno, pues al diseño de fármacos que van dirigidos a esa alteración, aumentan la expectativa de vida en años, el mejor conocimiento de la inmunoterapia, y luego a lo mejor una noticia que puede ser relevante, cómo la inteligencia artificial, que bueno, pues evidentemente tiene sus dos caras, pero en el ámbito nuestro, por ejemplo, se están desarrollando programas tanto a nivel nacional. Voy a nombrar uno que ha sido, pues, bueno, recientemente comentado, es un instituto de investigación alemán, junto con la Universidad de Copenhague, desarrollan un sistema de inteligencia artificial que puede predecir el desarrollo de enfermedades con años de antelación. Es decir, por lo menos, digamos, detecta riesgos. Y eso sí puede ser importante porque nos puede dar herramientas para prevenir en aquellas personas que sean de más riesgo. Yo creo que eso sería un poco, bueno, pues esas buenas noticias que también las hay. Estamos viendo constantemente buenas noticias en cuanto a la investigación y siempre nos preguntamos ¿cuándo vamos a poder ver esto, desarrollarlo desde el punto de vista médico en los hospitales y los tratamientos, ¿no? Parece que hay ahí un largo trayecto. Sí, es algo,
Bueno, pero esto es un trabajo silencioso, pero que lo hay, ¿eh? Es decir, cuando empecé yo la oncología, que eso hace 2 días, hace algún tiempo ya, pero bueno, en aquel entonces incluso había procesos en oncología que no tratábamos, no teníamos nada. Sin embargo, ahora, ciertos tipos de cáncer de pulmón metastásico podemos ofrecer pautas con tratamiento oral que dan años de una calidad de vida excelente. Ese es el cambio, es decir, es un cambio que se ha ido gestando, pero si tú analizas ese periodo de tiempo, han pasado 30 años, tampoco es tanto, pero es verdad que de dar una expectativa de 6 meses de vida, a lo mejor dar una expectativa de vida con una calidad excelente de más de 4, 5, 6 años, hay un cambio. Esto se ha hecho a base de pequeños pasos, pero que al final sí se nota. Y si miras y si echas la vista atrás, te das cuenta de que eso ha sido así. Pasos importantes, la inteligencia artificial, un revulsivo en todos los sectores, también en la medicina, sin duda alguna, lo estamos viendo todos los días, viendo esos avances, pero ¿es suficiente toda la investigación, Pedro, que se está haciendo? ¿Es suficiente? Bueno, nunca es suficiente, ¿no? Sí, ¿es suficiente? Nunca es suficiente. Nos enfrentamos a un proceso, el cáncer es un proceso inherente a la humanidad. Los dinosaurios morían de cáncer. Con lo cual es algo que es consustancial a la vida. El cáncer al final es una enfermedad genética que parte de un error en la división de nuestro ADN, con lo cual va a existir siempre. Ese es el problema de intentar buscar una cura para algo que es mucho más complejo. ¿Se curan cada vez más? Sí, pero todavía nos queda un largo proceso. ¿Y se llegará a la cura, quizá? ¿Se podrá llegar a la cura total? Yo creo, yo soy muy optimista, pero no se va a llegar. Es decir, el cáncer es un espectro de enfermedades muy amplio. Y es verdad que curamos una parte cada vez mayor, pero siempre pueden quedar tipos de cáncer, subtipos, partes de cáncer que, por su complejidad, seamos incapaces de curar. Y eso es así. Es decir, los porcentajes de supervivencia cada vez son mayores. Es decir, los porcentajes, por ejemplo, la media de supervivencia de una mujer diagnosticada de un cáncer de mama, hablamos de supervivencia con 5 años, es de más del 85%. Es decir, un porcentaje bastante... Estamos en porcentajes altos, cada vez incluso subiendo, pero llegar a ese 100% va a ser complicado. Que vamos a subir cada vez más expectativas, mayor número de mujeres que se cansen, que se curen con cáncer de mama, sí. Llegar a la curación total, complicado. Pedro, ¿qué es lo que más preocupa a la persona cuando le dan el diagnóstico de todo lo que se le viene por delante? No solo la enfermedad y la posibilidad de la muerte, pero ¿qué es lo que más le preocupa? No sé, se tiene que enfrentar a un tratamiento duro como es la quimioterapia, la caída del pelo, no sé, eso también de alguna manera repercute de manera muy negativa en el ánimo de la gente, ¿no? Claro, primero, ¿qué expectativas de vida tengo? Eso es, ¿qué posibilidades tengo de vivir o no? Y sufrimiento. Muchas personas, pues bueno, a lo mejor por su experiencia vital o que, bueno, pues tienen ya una edad, a lo mejor en que no se plantean esto, pero sí ¿cómo puedo evitar el sufrimiento? Yo creo que eso es algo innato a nosotros. Primero, ver, bueno, pues, ¿qué posibilidades tengo? ¿Me curo o no me curo? ¿Qué posibilidades tengo de curación? ¿Voy a sufrir? ¿No voy a sufrir? Y también cómo afectar a las personas a las que quiero. Y eso es, cada vez también abordamos más, no solo a la persona diagnosticada de cáncer, sino lo que es todo el entorno, porque es cierto que hay una serie de personas que también sufren con eso. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Cada vez hay más cáncer, más casos, ¿no? ¿A qué se puede deber todo esto? ¿Hay más casos? Sí, es verdad. Tiene que ver con que cada vez vivimos más años. Estamos hablando de una población envejecida, con lo cual las posibilidades de cáncer son más altas. Esa es la principal causa de que haya ese aumento. Y luego también es cierto que nuestro estilo de vida también está dando lugar
a que tengamos incidencia en algunos tipos de tumores. Por ejemplo. Estilo de vida. Hacemos poco ejercicio, comemos una dieta en la que a veces no figura en esa dieta pues lo que son frutas, verdura, una dieta con exceso de calorías, peso del agua, un aumento de la probabilidad de cáncer de colon y otro tipo de cáncer, tabaco, cáncer de pulmón, eso es innegable. Si consiguiésemos evitar el tabaco, hacer ejercicio y una dieta, la dieta mediterránea, podríamos bajar la incidencia, el número de cáncer, entre un 25 y un 30%. Es decir, ninguna campaña de diagnóstico precoz es capaz de hacer eso. Con estas tres cosas conseguiríamos esa bajada tan espectacular en la incidencia de cáncer. La situación de la sanidad está como está, la sanidad pública, con deficiente número de profesionales para poder atender y el miedo creciente de la población, que no sabe si va a tener algún problema gordo y que no van a llegar a tiempo. ¿Qué podemos decir a eso? A ver, es verdad que hay deficiencias, sí. No creo que... En cuanto al número de profesionales, faltan profesionales. Faltan profesionales. Que los profesionales que estamos a veces suplimos con esfuerzo, con horas de dedicación, eso también es verdad. Y creo que, bueno, eso compensa muchas de esas deficiencias, absolutamente. ¿Que hay falta? Es cierto. Yo creo que deberíamos de alguna manera, y no estamos hablando solo de aspectos económicos, pero sí estabilizar a nuestros profesionales. Somos un país que forma excelentemente a nuestros especialistas, tenemos un sistema excelente, pero se nos están yendo muchos fuera de España, por condiciones económicas, pero luego también por condiciones de estabilidad. Yo creo que hacer un esfuerzo para conseguir estabilizar a esos profesionales jóvenes que formamos, que se están yendo fuera. Eso da lugar a esa falta, aparte de otros factores, pero creo que, bueno, se debería hacer un esfuerzo por parte de las administraciones por aumentar esa inversión en sanidad. Invertimos menos que otros países, a pesar de nuestro nivel de renta. Invertimos menos, y esto es verdad. Y, bueno, pues habría que concienciar a aquellos que tienen esa capacidad de decisión para que esto pueda mejorar. Es así. Pedro, cuéntame, comparte con nosotros esos momentos, porque esto tiene momentos complicados, pero también tiene momentos de satisfacción, incluso de risa, ¿no? Sí. Cuéntanos de, no sé, cosas que hayas vivido en tu consulta, desde el punto de vista hasta de la risa, de la gracia y de la alegría, ¿no? Que entiendo que va siempre aparejada a un avance positivo en el tratamiento. Sí. Bueno, yo la verdad es que vemos muchísima gente. Y es verdad que hay gente que se toma la vida con muchísimo humor, y bueno, y nos enseñan, yo creo que nos enseñan más a nosotros que muchas veces al revés. Mira, si alguna vez decaigo en cuanto a lo que es la vida, yo, cuando digo decaer, es muchas veces, pues, en fin, que pierdes esa alegría de vivir, que puede pasar por muchas causas y es normal. Yo tengo la suerte de que todos los días tengo una serie de personas que son mis pacientes, que me enseñan lo importante que es la vida. Y si un día se me olvida, al día siguiente me lo vuelven a recordar. Con lo cual, en el fondo, yo creo que, bueno, es un proceso que, bueno, que es en las dos direcciones. El hecho de que tener que tratar con gente que se enfrenta a un problema serio, yo creo que nos enseña lo que es realmente la vida y a vivir la vida de forma intensa y a aprovechar cada momento. También nos ayuda de alguna manera a aprender a morir, ¿no? Sí. Que es un proceso vital. Sí. Pero por eso, en cuanto, no sé, aprovecha esa vida que tienes, aprovéchala. Las estampitas de los santos, ¿las lleva la gente cuando no, va? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Mira, bueno, soy quizás agnóstico, no lo sé. No sé, ¿sabes? A veces la fe supera sí. ese diagnóstico y esa esperanza que no hay. Me aferro a la fe, a la creencia, ¿no?
No sé si puede haber un ser trascendente, yo no lo sé. Me creo incapaz para saber con certeza sí o no. Bueno, pues mensajes en cuanto a lo que es humanismo que me puede inspirar, pues no sé, cristianismo, por supuesto, sí. En cuanto al mensaje trascendente, bueno, pues la verdad, no lo sé. Por eso te digo que, bueno, me considero agnóstico en ese sentido y comparto, pues, prácticamente todo, pero eso es algo que todavía, no sé, me considero incapaz de decir sí o no. Pero es cierto que la gente lleva esa fe y se nota, ¿no? Mira, todo ayuda. Es decir, creo que todo aquello que ayuda a que te puedas enfrentar mejor a la enfermedad, perfecto, perfecto. O sea que... Yo conozco sí. a gente que un día llevaba una ropa, le dieron buenas noticias en el médico y ya no deja de ir al médico con esa misma ropa. Sí, bueno, ¿hasta dónde puede llegar, por ejemplo? Ropa, amuletos, o sea que vamos, decir, o llevar bufanda en verano, porque esa bufanda te trae buena suerte. Sí, claro. Nos aferramos a todo, ¿eh? Claro que sí, vamos, yo lo veo perfecto. Un asunto que preocupa mucho, el tema de las terapias alternativas y la comida de coco de mucha gente, precisamente en momentos donde parece que no hay otra salida médica y recurren a este tipo de personas que incluso se están dando ya casos de denuncia y de sentencia al respecto. Sí. Ay, es una pena. Es decir, entiendo, es decir, hay que entender la enfermedad como un todo, ¿eh? Y puede haber procesos, y no estoy hablando de medicina alternativa, creo que hay, pues, no sé, todo lo que puede envolver lo que conocemos como medicina alternativa. Creo que hay cosas que pueden ayudar, siempre y cuando den lugar a un bienestar de esa persona. Pero luego existen a veces terapias que son muy absurdas en cuanto a suplementos con prohibiciones o que lo que hacen es deteriorar la calidad de vida de esa persona y a veces hacen que abandone tratamientos que sí pueden dar lugar a que viva más. Y esa es la pena de todo ese tipo de medicina alternativa que al final no tienen pruebas científicas sólidas, no están basadas en estudios que permitan decir con certeza que esto ayuda a esa persona. Y que al final pues sí puede suponer un problema para nosotros. ¿Te habrás encontrado con casos de gente que haya abandonado los tratamientos médicos? Sí. Bueno, pues en fin, estoy hablando, bueno, voy a poner un ejemplo, no sé, recientemente tuve una paciente que abandonó tratamiento pues por lo que es una dieta alcalina. No tiene sentido ninguno, no tiene sentido ninguno. Y bueno, incluso un tratamiento, es un tratamiento dirigido a cáncer de mama, el 2 positivo, tenemos un tratamiento con anticuerpos que permite una expectativa de vida muy prolongada, que lo abandonó y murió. Eso es lo que no deberíamos permitir y ante eso habría que actuar. La gente que no quiere tratamiento, que se le avisa, se le informa de que su diagnóstico es grave y que quizá hay pocas esperanzas y decide no tener tratamiento y morir quizá fuera de hospitales y demás. Sí, respetable. ¿Son muchos o no? No, es una minoría, muy poco. Ha cambiado mucho lo que es decir, ha cambiado mucho la forma que tenemos de enfocarlo por parte nuestra. Ha cambiado mucho lo que es el tratamiento. Los tratamientos agresivos de quimioterapia, esto es una parte, pero ahora contamos con pautas de tratamiento oral, pautas dirigidas, inmunoterapia que no tienen nada que ver con lo que era antes un tratamiento agresivo contra el cáncer. Tenemos pautas de tratamiento que proporcionan pues, tiempo de vida con muy buena calidad. Con lo cual, eso ha dado lugar también a que desaparezca, por un lado, ese concepto. Con lo cual, cada vez tenemos menos gente que rechaza lo que es un tratamiento activo contra el cáncer. Y también porque el grado de información es mayor. Afortunadamente tenemos cada vez el paciente, la persona que tenemos delante tiene un mayor grado de información, con lo cual muchas veces la toma de decisiones es una toma de decisiones compartida y eso está dando lugar a que se haya cambiado totalmente lo que es el enfoque que tenemos con el paciente. Es totalmente distinto. Esta charla quiero que sea inspiradora y sobre todo en positivo, Pedro. Sí, Estamos hablando de la realidad y bueno, pretende precisamente abrir los ojos y bueno, es una cosa que nos puede pasar y que hay gente como tú al frente de unidades de oncología que están haciendo verdaderas maravillas con
con los tratamientos y ayudando a la gente, aumentando su calidad de vida, su esperanza de vida. ¿Y qué mensaje nos darías a toda la población? Que tenemos miedo, porque hay mucho miedo, es lo que decíamos al principio, ¿no? Porque está la persona que se dice aprensivo, que va mucho al médico, pero luego está el patofóbico, que no quiere ir al médico por si le dicen tienes algo, tienes algo malo. Mira, si esto, no sé, es como enfocarlo todo en la vida. Es como cuando te subes en un coche. ¿Existe un riesgo de que tengas un accidente? Sí, pero es bajo, ¿verdad? Esto es igual, es decir, ¿yo tengo riesgo de tener un cáncer? Sí, pero es bajo, afortunadamente. Y luego, vamos a intentar poner los medios para que ese riesgo sea el menor posible. Es decir, esto es como cuanto más cupón compras, más posibilidades de que te toque. Vamos a intentar, pues bueno, esas cosas, y no estoy diciendo, pues bueno, que no te tomes una cerveza, no te tomes una de vino bueno, no estoy diciendo nada de esto. Pero seamos un poco, pues bueno, moderados en eso, tengamos una dieta equilibrada, evitemos consumo de tabaco. Vamos a hacer, por un lado, una vida que nos lleve a que ese riesgo baje, y luego también tener en cuenta que, bueno, con un diagnóstico precoz y con estas medidas, pues las posibilidades que tengo de sobrevivir con un diagnóstico de cáncer son altas. Es más posible con algún tipo de tumor, es decir, pero que ahora mismo cáncer de mama, cáncer de colon, es más posible que me cure que me muera. ¿Qué le diría el Pedro de ahora al Pedro joven que un día decide quiero ser médico y quiero especializarme en oncología? ¿Qué consejo le darías? Pues fíjate que, no sé, la vida te lleva por caminos que a veces tú nunca pensarías, pero que al final hacen que lo puedas ver todo con mucha más tolerancia. Yo, quizás, bueno, esa vehemencia de la juventud la pierdes y te vuelves más tolerante y más comprensivo con la gente. Y yo le daría ese mensaje de comprensión, de tolerancia hacia el que tienes delante. Eso. Y no sé, a lo mejor los derroteros por los cuales te lleva la vida, pues te lleva a eso. Y bueno, el Pedro ese de hace 30 años, pues posiblemente, bueno, ni pensaría que estaría aquí, ni pensaría por dónde iba a terminar. Y yo creo que ese es el mensaje. Comprensión, tolerancia. Vamos a ser tolerantes. Vamos a comprender al otro. Qué importante eso, ¿eh? Sí. Qué importante, qué vital, pero a veces que poco se practica. Pues sí. Sí, y bueno, a lo mejor vivimos en un mundo que, no sé, tiende a tener, cada vez existe un mayor enfrentamiento ideológico a muchos niveles. Y yo creo que, bueno, pues debemos hacer también un esfuerzo por intentar mitigar eso. Acercar posturas, evitar la polarización. Efectivamente. Escuchar al otro, por lo menos escucharlo, ¿no? Tolerancia, comprensión. Y luego, en fin, y un poco, es decir, cuando eres joven vives muy deprisa. Yo vivía muy deprisa. Vives tan deprisa que no ves ni el paisaje. Y con el tiempo pues aprendes también a quizás a ver el paisaje. Y ves la vida de otra manera. Entonces, pues quizás eso. Disfruta del paisaje y entiéndelo. Pedro, ¿y si Pedro no hubiera llegado a ser médico, qué hubiera sido? Pues mira, yo en aquel entonces me planteaba, yo pues no sé, como todos los niños, vamos, pues no sé, yo quería ser piloto. Quería ser piloto. Yo vivía en una zona que estaban haciendo, pues en aquel entonces estaban construyendo un enorme puente y yo, pues, yo quiero ser ingeniero, ¿sabes? No lo sé, al final... pero bueno, no sé, creo que fue muy poco. Yo siempre, desde pequeño, y eso me lo decían mis padres, yo quise ser médico. Salvo a lo mejor, bueno, y ahora me acuerdo de situaciones de este tipo, pero es verdad que sí, es algo que, aunque no sé, en la vida cambias en muchas cosas, pero en eso he cambiado poco, ¿eh?
Es que como se cambia también, como se cambia poco de equipo, pues esto igual. Decías antes que el vivir la vida es algo que te enseñan los pacientes todos los días, ¿no? Sí. ¿Qué otras cosas te enseñan los pacientes? ¿Y qué otras cosas te regala la medicina? Bueno, la medicina me regala la posibilidad de aprender, la posibilidad de descubrir, la posibilidad de poder aportar un granito de arena y hablo ahora de lo que es la parte que tenemos de investigación, que también tenemos un área de investigación importante aquí en Jaén, la posibilidad de aportar ese granito de arena bueno, pues a que lo que das a esa persona que tienes delante pueda ser un poco mejor. Aprendes a que a lo mejor no puedes cambiar el mundo, pero bueno, puedes cambiar algo. Y entonces esto es lo que me da, ¿sabes? Todos los días, bueno, ese poder cambiar algo y, bueno, aportar algo bueno a los demás y a uno mismo. Y a uno mismo, por supuesto. Cuando acaba un tratamiento de manera satisfactoria, ¿queda esa relación entre el paciente y, bueno, sí, mira, el médico? Sí. Nosotros, además, en oncología vemos mucho a los pacientes. Es decir, se mantiene ese trato humano, ¿eh? Somos pacientes que a veces vemos todas las semanas. Luego a lo mejor se espacía, sus revisiones, pero hay tratamientos que duran años y tú los ves a lo mejor cada 3 semanas. Y muchas veces, pues mira, yo he tenido a paciente joven que yo he visto casarse y bueno, ahora tiene 2 niñas. O sea, que también... Hay un vínculo, se genera un vínculo personal. Bueno, o no sé, o a lo mejor, pues bueno, tiene la persona, pues que, mira, me tienes que dar una semana porque voy a ir a la comunión de mi nieto. Ese tipo de cosas, bueno, pues se viven y es un vínculo estrecho y eso es muy bonito. Pedro, ¿qué noticias has visto últimamente que te han devuelto la esperanza en la humanidad? Bueno, mira, estaba hablando de, por ejemplo, lo que puede aportar la inteligencia artificial. Ajá. Creo que a pesar de que muchas veces pues hablamos de lo que la inteligencia artificial puede suponer de control hacia lo que hacemos, pero yo creo que al final sabremos aprovechar la parte buena que tiene. A lo mejor, y cosas a lo mejor que pasan desapercibidas. Bueno, en Kenia se ha dado ya... es decir, es país libre de la enfermedad del sueño, que provoca también un parásito. Es decir, que hay noticias buenas. Ajá. Hay noticias buenas que, bueno, en el mundo en el que vivimos a veces pasan desapercibidas, pero las hay. ¿Y qué noticia te ha generado el efecto contrario? Pues no creo que sea una noticia sola. Una tendencia, ¿no? Sí, no sé, son muchas noticias. Mira, no sé, esa polarización que ves, lo veo incluso en mi país. No sé, veo ese enfrentamiento que a veces, a nivel a veces político en nuestro país. No sé, guerras tenemos ahora, Ucrania, Gaza. Este tipo de cosas sí que te remueven y a veces te hacen pensar que realmente pues es un mundo cruel a veces. Pero bueno, también pienso que si vemos lo que ha sido la humanidad, quizás el nivel de enfrentamiento, lo digo porque luego uno siempre intenta, el oncólogo es muy optimista. Somos, ¿sabes? Es un ser... Buscando el porcentaje. Sí, la viabilidad del... Es un ser optimista por naturaleza. Y entonces buscamos siempre cómo esa noticia positiva. Si miras lo que ha sido la humanidad, creo que el nivel de enfrentamiento que hemos tenido, el nivel de guerras entre nosotros, ha sido siempre... Y quizás a lo mejor a nivel global ha habido épocas mucho peores. Entonces, por eso, bueno, yo creo que soy optimista. ¿Que hay malas noticias? Sí. Guerras, sí. Luego, bueno, pues ves que a lo mejor falta ese nivel de tolerancia y que vivimos en una época en la que
bueno, el nivel de enfrentamiento entre posturas a veces es muy fuerte, pero bueno, yo creo que en el fondo sigo siendo optimista. Pedro, y todo eso que estamos viviendo ahora, las prisas, el estrés, Sí. la competitividad, esos problemas que nos tragamos, que no decimos, todo esto afecta también a la generación, quizá en un futuro, de algún proceso cancerígeno. Eso se ha intentado, es algo que se ha intentado estudiar. Se ha comprobado que lo que es situaciones de estrés emocional, psicológico, no suelen afectar al desarrollo de un cáncer, hay otros factores que afectan más. Y hay solo un estudio que demuestra que situaciones de estrés intenso prolongado pueden dar lugar a un cierto aumento de la posibilidad de tener un cáncer. Cuando hablamos de estrés Pero vamos, no intenso, ¿cómo definimos es eso? como si, no sé, si se te muriese un familiar cercano todos los días. Me refiero, ¿sabes? Ese nivel de... Ese nivel. Entonces, hablamos de ese nivel, con lo cual es poco probable que afecte lo que es el estrés diario que tenemos al desarrollo del cáncer. Afecta que ese estrés nos lleva a poco ejercicio, dieta no saludable, consumo excesivo de alcohol, tabaco, eso. Es decir, esa vida da lugar a factores de riesgo que son los que provocan el cáncer. ¿Y eso de que el azúcar es el alimento del cáncer? Que Mentira. ¿Mentira? Absoluta. Verás, si tú desde que tienes 2 años te alimentas solo de azúcar, pues evidentemente tienes riesgo, pero no es así. Es decir, nosotros es un tema que muchos pacientes pues nos consultan. Azúcar. El cáncer no se alimenta de azúcar. El cáncer se alimenta, es decir, es un tejido y se alimenta de como cualquier otro, es decir, no tiene nada que ver con el azúcar. No tomes carne, mentira, no tiene nada que ver. Es decir, si te alimentas solo de carne desde que tienes 2 años, evidentemente tienes más riesgo de tener un cáncer de colon. Pero la carne no alimenta el cáncer. No tomes leche, no tomes carne, no tomes azúcar. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Pues fíjate que hay literatura de eso, ¿verdad? Que verás como yo en redes sociales. Sí, pero es decir, una dieta equilibrada que incluye todo eso. Es absolutamente, digamos, falso que eso dé lugar al cáncer y que el cáncer se alimente de eso. Falso. Me gusta que me hayas dicho eso porque se habla mucho de estas cosas. Pedro, sabes que tenemos aquí la costumbre de dejarnos preguntas, las preguntas guardadas. Así es que en la última entrevista, que fue ya la temporada anterior, porque inauguramos hoy contigo temporada, el poeta de Torredonjimeno, Manu Erena, nos dejaba esta pregunta para ti. Vamos a verlo. Mira, teniendo en cuenta un poco lo que hemos estado hablando de las redes sociales, de lo importante que han sido para mí o como herramienta de trabajo, ¿cómo creen, respecto a lo que se dediquen o a lo que se quieran dedicar a la vida, cómo creen que afectaría el uso de redes sociales como herramienta para potenciar pues, ese proyecto o eso que les hace felices? Si es realmente necesario, sería una herramienta más o algo a lo mejor de lo que prescindirían obligatoriamente porque es algo en lo que no se quieren meter porque odian completamente las redes. Pedro, ¿qué le decimos a Manu Erena? Bueno, pues que, como decía, vamos, somos personas optimistas, ¿eh? Los oncólogos somos optimistas. Entonces, lo que son redes sociales, ¿ayudan? Sí, claro que ayudan. Nos permite divulgar información útil, nos permite divulgar información para, bueno, pues potenciar un estilo de vida que evite que tengamos más cáncer, nos permite divulgar información para campañas de diagnóstico precoz, nos permite divulgar información para que aquella persona que está en un tratamiento sepa cómo combatir esos efectos secundarios, con lo cual las redes sociales son muy útiles para nosotros en cuanto a generar esa información útil para todo el mundo. Pero es cierto que bueno, pues existe mucha información, bueno, no digo no descontrolada, no, digo mucha información no verificada y que, bueno, pues con mejores o peores intereses, pues también se difunde. Y a veces ese tipo de información sí puede dar lugar a daño hacia esa persona porque no tiene elementos tampoco para
bueno, saber si le están diciendo algo que es verdad o mentira. Habrás visto en las redes, por ejemplo, esa publicación de 5 señales de que te dicen, que te avisan de que puedes tener cáncer. Sí. Eso ya genera a priori un estrés y un miedo al que lo está viendo. Sí. Pero, insisto, sí son útiles, pero hay que también saber utilizar esas redes. A veces el problema es que no sabemos utilizar esas redes y saber qué información puede ser más o menos veraz. ¿Qué pregunta le dejamos a la próxima persona que vamos a entrevistar, Pedro? Buf. Bueno, como veo que ha sido una entrevista así un poco bastante filosófica, pues también me voy a permitir... a ver, ¿el mundo que vamos a dejar a los que vienen después que nosotros es mejor o peor que el que nos han dejado? Muy interesante. A ver qué nos cuentan. ¿Va a ser mejor o va a ser peor que el que hemos heredado? ¿Y qué piensas tú al respecto? Yo pienso que algo mejor. Eres optimista, por naturaleza. No, a ver, yo pienso que, tenemos herramientas. Yo pienso, bueno, yo ya tengo 60 años, o sea que ya son, bueno, espero aguantar todavía bastantes más, pero un poco creo que también tenemos ahora herramientas que han mejorado nuestra calidad de vida, con todos los inconvenientes que tenemos ahora, que no teníamos hace 60 años. Pero yo creo que, bueno, el mundo es algo mejor. ¿Que puede ser mucho mejor? Sí, pero es algo mejor. Pedro, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos ha encantado hablar contigo, escucharte, compartir esas experiencias tan importantes, tan vitales para la gente, que suponen, bueno, pues algo tan importante para una persona que está enferma como el tratamiento, el apoyo, el respeto, el acompañamiento. Sí. Yo creo que es bueno transmitir que ese mensaje positivo de verdad. Y no sé, ahora soy realista, de verdad. Las cosas están cambiando a mejor. Desgraciadamente, pues bueno, no podemos... ojalá pudiésemos curar al 100% de las personas que tenemos que hacer. No, pero cada vez más, sí. Y esto es una realidad. Y bueno, es algo que vamos haciendo paso a paso. Y bueno, ladrillo a ladrillo vamos construyendo un gran muro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Gracias.